Según la oposición, las evidencias que darían o que llevarían o que tendrían que llevar al Congreso a de alguna manera abrirle campo a una moción de censura son varias. El propio senador Robledo en las dos ocasiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ha traído pruebas fehacientes de por qué el ministro debería renunciar, pero por el otro, el respaldo que ha tenido, incluido el presidente Duque, de la bancada del Centro Democrático, Cambio Radical, la U, varios liberales, el propio ministro Carrasquilla también es muy grande. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo, sobre todo porque mañana se va a votar finalmente la segunda moción de censura en la Cámara. Las propuestas que hay es que, o las apuestas, digamos, más bien que hay, es que de nuevo va a resultar victorioso Alberto Carrasquilla. Y por eso la pregunta, ¿se está atornillando en el cargo el ministro Carrasquilla, a pesar de todo lo que ha dicho la oposición y las pruebas que han traído en el tema, como bien saben ustedes, que tiene que ver con el escándalo de los bonos, de estos bonos en los cuales él habría participado en varias etapas, ¿no? Hasta la última, que fue la que también probó el propio senador Robledo, que habría él mismo también, a través de su compañía, ido donde los alcaldes de esos 117 municipios que terminaron embaucados en esa operación que terminó acabando con el erario, o por lo menos el dinero de esos municipios. Por eso los invitados hoy. Eduard, bienvenido aquí. María Jimena, qué placer, muy buenas noches a todos los televidentes y por supuesto al panel tan importante que tenemos hoy. Eduard Rodríguez es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Pero también tengo aquí a Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático. María Jimena, mil gracias a sus televidentes, aquí a todos quienes estamos también, mis saludos. Y también tengo a Ramiro Bejarano. Bienvenido aquí, Ramiro. Gracias, María Jimena, y saludo a mis compañeros de panel y por supuesto a todos los televidentes. Abogado y columnista del Espectador. Y también tengo a Paola Ochoa. Yo les pedía, hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Jimena? Buenas noches. Se te ve muy bien, ahí está, muy bien. ¿Cómo va? ¿Qué hora estamos en Washington, perdón? Sí, 9:05, una hora más. Bueno, tampoco es tan grave la trasnochada. Bueno, yo quería comenzar precisamente con Paola. ¿Qué puede pasarle al ministro Carrasquilla, habida cuenta que hay evidencias que, según la oposición, ha sido clara en los dos debates, tanto en el Senado como en la Cámara? Antes de darle aquí la palabra a Jorge Enrique Robledo, usted ha sido una defensora de Carrasquilla. ¿Usted sigue defendiendo al ministro Carrasquilla a pesar de que ya hay evidencias de que, según la oposición, no solamente habría, digamos, se habría beneficiado de digamos, el sistema que se creó, a pesar de que él no estuvo directamente cuando estaba eso en curso en el Congreso, cuando fue ministro, pero después se habría beneficiado de estos bonos y luego él aparentemente a través de su empresa habría ido donde los municipios y habría concertado esos contratos que terminaron acabando con eso, por lo menos lo que dice aquí el senador Jorge Enrique Robledo, lo ha dicho en los debates en el Senado y en la Cámara. ¿Usted qué opina, Paola? Pues yo creo que es muy sencillo. Si el senador Robledo tiene las pruebas, que salga y las muestre, ¿no? Si está diciendo que el ministro es corrupto y que además lavó activos, pues que salga y muestre las pruebas. Que muestre uno, que fue municipio por municipio ofreciendo los bonos y sobornando a los alcaldes de todos los municipios. Y que muestre dos, que Navendi hacía giros de Colombia hacia Panamá y no al revés, no al contrario, que fue lo que sucedió realmente. Me parece que si es así, pues que salga el senador Robledo y muestre las pruebas y listo, se acabó este cuento. Bueno, senador, usted ha sido vehemente en los dos debates, en el Senado y en la Cámara, sobre todo le oí más claramente en el tema de cómo es que el ministro habría, a través de su empresa, habría intervenido ya en los contratos, ¿no es verdad?, con los municipios propiamente dichos. Sí, María Jimena, todas las cosas que yo he dicho están demostradas y están sustentadas. Ahora, si ponen en boca mía cosas que no he dicho, pues eso sí no me corresponde. Pero por ejemplo, aquí tengo a la mano y acabo de entregarles las cartas que se intercambió el ministro Carrasquilla con la alcaldesa de Florencia, Caquetá, en la que queda claro que él actuó como colocador de esos créditos.
y hay declaraciones de concejales, el exalcalde de Cali también lo señaló, llevaban a los alcaldes de los municipios a las oficinas de Configuran la 72, eso está absolutamente demostrado que actuó como comisionista de esos créditos. Ahora, eso en principio no es que sea pues un horror, no, el problema es que indujo a esos alcaldes, primero a que asumieran créditos leoninos, que eran absolutamente leoninos, y más grave aún, los indujo, y aquí también tengo la prueba, el artículo 8.1 del contrato, los indujo a que la plata la despilfarraran o se la robaran. O sea, Carrasquilla ni siquiera actuó como un banquero diligente. Llevado por sus ambiciones, llevó a que 117 municipios pobres de Colombia perdieran sumas inmensas de dinero. Fue tal el desastre que el Estado colombiano tuvo que hacer un rescate a esa operación y hoy esos municipios no tienen los acueductos, están debiendo hasta la camisa y no tienen con qué hacer las obras. Esas son realidades que están demostradas y eso, a mi juicio, son actos de corrupción. Son actos de corrupción que él indujo y que promovió de distintas maneras. Bueno, en todo caso, mañana, ¿no es verdad, Eduard? Sí. El ministro Carrasquilla va a enfrentar la votación, ¿no? En la Cámara para ver si pasa o no esa moción de censura por supuestamente haberse aprovechado de los llamados bonos de agua, que es lo que estamos hablando. Según los debates que le ha hecho la oposición, para enriquecerse valiéndose de su posición como ministro de Hacienda entre 2003 y 2007, durante los gobiernos del presidente, no le digo que ni siquiera del presidente Álvaro Uribe. Eduard, ¿qué va a pasar mañana en la Cámara? No, yo creo que el debate fue contundente. Ustedes han apoyado, hay unas cartas, una carta de muchos... Sí, firmada por... Sí, las diferentes bancadas. No, creo que fue contundente, el ministro Carrasquilla mostró paso por paso, de acuerdo a los 10 puntos de las preguntas, cómo él había obrado, primero conforme a la ley, respetuoso de la ley, pero además de eso, creo que obró con ética, y eso hay que resaltarlo. A tal punto que los propios partidos que no se habían querido pronunciar respecto al caso en concreto, sino que esperaron que el ministro hablara, salieron a respaldarlo ampliamente, porque fue un debate donde el senador Robledo planteó 10 puntos, unos puntos muy interesantes, pero a cada uno le contestó con contundencia el ministro Carrasquilla. Y pues ya sería entrar a mirar el tema en concreto, pero creo que sale fortalecido, sale ampliamente apoyado por todas las bancadas, por los independientes, por la bancada, por supuesto, de gobierno. ¿Qué independientes lo apoyan? Partido Liberal y Cambio Radical, que son independientes, así como entre comillas, pero se declararon independientes. Se declararon independientes y eso pues hace parte de su posición ahora, claro, porque ellos mismos no salieron a decir, mire, defendemos al ministro, sino queremos escuchar al ministro, y una vez escucharon al ministro salieron a apoyarlo. Por eso digo que sale fortalecido, y creo que pues ya este refrito sale mañana con una votación abrumadora. Ramiro, usted en su columna de este domingo en El Espectador dice y comienza diciendo, saca la tutela del desvergonzado, refiriéndose al propio ministro de Hacienda. ¿Usted qué cree que está pasando y qué va a pasar mañana? ¿Y qué pasa si, como dice Eduard, la moción de censura no prospera, que es lo más probable que pase? Bueno, yo discrepo mucho de lo que ha dicho el representante Eduard, porque tengo mucha admiración en su labor política, pero francamente no puede salir fortalecido un ministro que ha dado unas explicaciones tan frágiles. Por lo demás, lo digo con mucho respeto, el Congreso, el respaldo del Congreso sí no es un aval ético. Eso no es por ningún motivo un aval que deje a las personas a salvo. Yo lo que creo, después de oír al ministro, es que mañana lo van a arrasar las fuerzas que lo están respaldando, pero van a arrasar, van a vencer sin convencer, como diría Unamuno, ¿no? Porque el país está aterrado de lo que realmente le tocó asistir. Y yo particularmente ayer en la columna hacía esta reflexión.
es que desde 1968 existen normas que le prohíben a quien ha sido funcionario público intervenir después como particular en asuntos que haya conocido. Y esa es una norma que está incluida hoy en el numeral 22 del artículo 35 del Código Disciplinario Único, que establece como falta disciplinaria el hecho de que alguien intervenga en asuntos como particular que hubiera conocido como funcionario público. Y ayer en el debate fue evidente, la doctora Paola Ochoa dice que se acabe el cuento. Yo me parece una forma bastante simplista de ver este asunto, porque el ministro, él mismo, hizo una reflexión que veo que al Centro Democrático le pareció contundente, que fue decir, no, él sí intervino en la presentación del acto legislativo del que después se desprendió la ley y se desprendió el decreto y se desprendió todo el engranaje legal para que pudieran hacerse lo de los bonos de agua. Y entonces la defensa que le han dado es precisamente la prueba de que allí había una falta, porque han dicho, es que el ministro fue muy ético porque él se retira del gobierno apenas se hizo el debate, el primer debate, y luego de eso, cuando ya se produjo la ley, cuando se expidió el decreto, él no era ministro. No, pero es que participó en la farsa inicial. Eso dice usted en su columna. No, y no lo digo yo, lo dijeron allá en el debate. El propio ministro dice, yo intervine en la presentación del acto legislativo e intervine además en la aprobación en el primer debate. En el primero, sí. En el primero. Después, ese solo hecho. Claro. Así no hubiera estado cuando se aprobó finalmente la reforma de la Constitución. Que no era ya ministro, él dice que él no era ya ministro. Ni la ley, ni el decreto lo inhabilitaba. Es que esa es una regla de ética que implica transparencia. La persona que ha estado en un cargo público y ha tenido alguna injerencia en alguna determinación no puede intervenir jamás. Es por toda la vida. La sentencia C-893 del año 2003, que se ocupó de la exequibilidad de este numeral 22 del artículo 35 del Código Disciplinario Único, encontró esa norma ajustada a derecho, pero la aclaró y dijo, pero hay que entender que esa prohibición de participar como particular en un asunto en el que se ha intervenido como funcionario público es vitalicia, es indefinida en el tiempo. Eso tiene razón de ser. Y obviamente desde ese punto de vista a mí me parece que el ministro no puede salir fortalecido. Yo creo que él va a salir absuelto, yo no tengo duda de eso, porque las fuerzas son muy grandes. Entre otras cosas, con mucho gasto político para las bancadas políticas, inclusive para el Partido Liberal, que el Partido Liberal, que es el que peor sale librado de esto, porque al fin y al cabo el Centro Democrático y Cambio Radical están allá, pero es que el Partido Liberal se declaró independiente. Entonces imagínese, independiente, y se fue de bruces allá a decir que aprobaban esta cosa. Doctor Bejarano, Paola, cuando quiera hablar. Sí, pues, bueno, a ver. Uy, aquí hubo casi una... Cuando el doctor Bejarano y el senador Toledo, yo con la idea que quedó María Jimena es que está manejando una retórica que es muy simplista y muy escandalosa, y uno lo que ve es que quieren escándalo, quieren resentimiento, pero no les importa, por ejemplo, conocer cuál fue la verdad de los hechos, que es lo que me interesa a mí, por ejemplo, como periodista, ¿no? Porque si les interesara conocer cuál fue de verdad la verdad, entonces estarían llevando al Congreso bajo juramento a los alcaldes de Soacha, a los alcaldes de Buenaventura, que digan quién les ofreció por primera vez esos productos y esos bonos. O estarían llamando a testificar a la viceministra de Agua de la época, quien aprobó los proyectos como exigía la Constitución. O estarían llamando a Juan Lozano, que era el ministro de Medio Ambiente de la época, a que dijera si Carrasquilla hizo lobby para poner la norma de la pignoración en la ley. O averigüen por lo menos de quién es esa idea. Y si están tan seguros, por ejemplo, que las tasas de esos bonos eran de usura, ¿por qué entonces no llaman a un tesorero profesional que jure y que diga eso bajo juramento, ¿no? Porque Petro, por ejemplo, decía el día del debate en la Cámara, María Jimena, que la tasa de la Reserva Federal en ese momento era del 0% y que a eso se le estaba prestando a los bancos gringos. Pues obvio, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos le estaba prestando a los bancos americanos a eso, pero no aplica a los bancos colombianos. De hecho, si se mira la tasa corporativa de esa época, lo que pagaban las empresas en los Estados Unidos, estaban pagando una tasa del 11%, porque lo que había era precisamente, los gringos llaman un credit crunch, que nadie le estaba prestando plata a nadie.
Entonces, ¿por qué, si de verdad quieren conocer la verdad, no están haciendo todo esto, senador Robledo, ¿no? En parte no sabemos más cosas, María Jimena, porque el doctor Carrasquilla, que es tan ético, se ha negado a darnos la información. Es que, Paola, aquí las cosas hay que decirlas completas. Yo le he pedido a Carrasquilla, como senador de la República en ejercicio de mis funciones, y Alianza Fiduciaria, que son los socios de Carrasquilla en ese negocio. Por ejemplo, cosas tan simples, el contrato de Carrasquilla con Alianza Fiduciaria o con los gringos de este asunto, y no lo entregan. Pedí el contrato de la falsa interventoría, porque no hubo interventoría, y no la entregan. Le preguntan los medios de comunicación alguna cosa a Carrasquilla sobre el negocio en Panamá, y él dice, no, yo tengo un pacto de confidencialidad. Él se fue a Panamá a crear esa empresa a las escondidas, lo que pasa es que lo reventaron con los papeles de Panamá. O sea, todo esto es un proceso de ocultamiento con este agravante. El cuento que nos echan es que son negocios privados, pero para tumbar a 117 alcaldes en un endeudamiento de 440.000 millones de pesos, ahí sí no son asuntos privados, ahí sí no son, ahí son asuntos privados, y cuando resulta que son recursos públicos de los que estamos hablando. Parte del problema que tenemos es una falta de transparencia total. No han entregado los contratos que son cosas elementales para mirar y para constatar las cosas, y sin embargo sí dicen lo que se les antoja decir. Pero yo creo que ahí es donde, pues bien se dice que se está perdiendo la objetividad. Yo sin ningún apasionamiento quiero mostrarle esto, que es la línea de tiempo. Nosotros hicimos, porque así como... ¿Cómo línea de tiempo? Pongámosla aquí. Cámara. Fue lo mismo que presentó el ministro Carrasquilla en su debate. Pero yo creo que también es pertinente para nosotros tener un debate objetivo sobre... ¿Cómo es la línea de tiempo? A ver, radican el proyecto de acto legislativo en septiembre del 2006. ¿Y quién era el ministro en ese momento, perdón? El doctor Carrasquilla, sí, lo presenta él. Y en eso yo concuerdo con usted, que si hubiese sido antiético yo no lo hubiese defendido, pero como vi la prueba, y la prueba es la que le dará el derecho, y usted como profesor de derecho en la Universidad Externado bien lo ha manifestado, pues es lo que yo me atengo y es lo que a mí me ha mostrado. Entonces, renuncia en el 2007, luego viene el Plan Nacional de Desarrollo, que en ningún momento autoriza créditos. Eso lo habían dicho. Luego viene la aprobación del acto legislativo, que simplemente hace una autorización, pero viene a tener un desarrollo normativo posterior. Un año y medio casi después empieza a darse todo esto de asesorar, pero quiero también tener y después viene y después está el tema de que él va a través de su empresa. Sí. El doctor Robledo presentó una carta que aquí mismo ahorita no la dio, donde Alianza Fiduciaria habla de 22.000 millones de pesos, pero en el despacho del doctor Robledo también está esta carta del 8 de octubre, donde efectivamente Alianza Fiduciaria dice que fue por 4 años 8.000 millones de pesos. Entonces creo que uno tiene que ser riguroso en cada aspecto a la hora de presentarse ese debate. Se habla, por ejemplo, de decir que eran municipios los más pobres y que los robaron. Ahí se empieza a perder la objetividad. Municipios como Río Negro, Bello, Sabaneta, Girón, Soacha, Ipiales, Ocaña, Florencia, Valledupar, acudieron a estos recursos, y hay que también decirle a los ciudadanos que el 80% a 2013 estaba ejecutado según la firma que estaba encargada de supervisarlos. Hoy tienen agua potable y hoy tienen los productos hechos, porque no solamente, y hay que decirle esto también a los colombianos, no todos los 117 municipios acudieron a acueductos, eran diferentes proyectos. Pero voy a contarle algo que para mí ha sido contundente dentro del debate, y vuelvo y digo, sin ninguna pasión, con la mayor tranquilidad. Findeter compra en el 2014 esa cartera. Estábamos en elecciones presidenciales. ¿Por qué la compra? Mauricio Cabrera en su columna lo describe perfectamente. Pero hay un dato acá, María Jimena, que me parece contundente. Hoy los municipios siguen pagando el 17% a Findeter. Unos. La mayoría de los... No, pero a unos no. Le reconozco eso. Sí. Pero la mayoría de municipios sigue pagando el 17% y sigue pagándole a los 19 años. De tal manera que aquí empieza a haber una serie de elementos que, por supuesto, están dentro del debate, pero que empiezan a generarme a mí, como ciudadano de a pie y como congresista,
credibilidad Paola, en el ministro perdóname, Carrasquilla. es que como Pero no tengo, perdón, no María tengo Jimena, apuntador aquí, entonces pero- estoy un poco perdida. María Jimena, Pero- déjeme decir algo A ver. porque me parece que el debate no puede circunscribirse a decir que el doctor Carrasquilla no se ganó 22.000 millones, sino que se ganó 8.000 millones de pesos. Primero, este no es un proceso civil ni un proceso penal, sino un proceso político, porque es que la doctora Paola parece entenderlo como si fuera un proceso donde tienen que llevarse unas pruebas específicas de unas conductas tales. No, este es un proceso político. Es absolutamente... Mire, la cosa es tan grave que le voy a poner este ejemplo. Así, si el doctor Carrasquilla no se hubiera ganado un solo peso, Sí. y si todos los municipios hubieran podido instalar sus acueductos, cosa que no ocurrió, pero hágase esa composición. Carrasquilla, todos eran acueductos. hágase esta reflexión. Si Carrasquilla no hubiera recibido un solo peso por esto, y no los 8.000, y si además tampoco hubiera habido problemas con los acueductos, aún en ese evento la conducta del ministro Carrasquilla es Era censurable. reprochable, claro. Pero vuelvo y le digo, Reprochable. sí, María Jimena. sí y solo sí, y vuelvo María Jimena. al argumento que usted planteó en un primer punto. Y es claro, yo sería igual a usted, me pongo en sus zapatos, pero es que en este caso nunca intervino el ministro directamente en decir, vamos a hacer, como se ha planteado en el debate, vamos a hacer esto para robar a los municipios. Pero miren, No, yo les... pero intervino en la presentación del acto legislativo y en la discusión. Le regalo en el esta primer línea de tiempo para que Bueno. usted lo evalúe. Pero María Jimena, Le mira, una agradezco, cosa me han es hecho esta. regalos menos malos. No, pero en lo serio, recibo con mucho gusto. Todo respeto. La autoridad que debía certificar si las obras se hicieron o no era el Ministerio de Vivienda. Y en su momento el Ministerio de Vivienda certificó eso como un fracaso. Como un fracaso. Obras que se adjudicaron en general sin licitaciones y sin nada, porque los banqueros Carrasquilla nunca se interesaron porque esas cosas sucedieran de forma tal que se garantizara que no se perdiera la plata. Hay una cláusula que es la 8.1 que es absolutamente escandalosa, que inducía a la corrupción. Es una cláusula que decía primero, ustedes deben hacer las cosas para que sean acueductos y alcantarillados Sí, de acuerdo con la ley. Y después decían en la cláusula, no obstante, no tendrán obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos a través del préstamo. Eso era decirles a los alcaldes que Ramiro, era decirles, hagan con la plata lo que se les dé la gana, como efectivamente Pasó sucedió. en la mayoría. Entonces, aquí tiene toda la razón lo que se dice aquí. El problema no es si Carrasquilla se ganó un peso más o un peso menos. Los 22.500 millones que yo digo son los asientos contables que me envió Alianza Fiduciaria. No son inventos míos, ahí ustedes también los tienen. Sí, pero también son los le envió asientos, eso. sí, pero son los asientos contables. Eso no tiene asientos contables. Por eso, pero Esto le sí. envió y les Ahora, certificó no olvido que los posterior. señores de Alianza Fiduciaria me han ocultado la información que les he pedido. Entonces no me los puede poner usted como una refutación a lo que yo estoy diciendo, pero me uno a la idea. Si no se hubiera ganado un centavo el doctor Carrasquilla, también procedió de Paola. manera inaceptable. Paola, en que este está... debate. Y otra cosa es ¿Paola? que no he encontrado el documento donde diga que es un fracaso según el ministerio. Eso dice el Ministerio. No de lo la- he encontrado. Pues mire, yo creo que el ministro de claro debate en la Cámara, primero que él nunca fue estructurador, sino fue asesor, cosa que es cierta. Digamos, yo realmente me puse a ver el prospecto y cuando usted ve los estructuradores fueron, creo que fue Corredores Asociados, Correval, una de esas dos, y el ministro efectivamente era un asesor. Primer punto, porque a lo largo de todo este debate se decía que el ministro Carrasquilla estructuró los bonos de agua, cosa que no es cierta, como dice el prospecto que se Interbolsa. conoció en ese momento, ¿no? Pero además de eso, hombre, me parece que el debate de todas maneras se está dando con una altura demasiado baja. Es que, una vez más, el día de ese debate en la Cámara, por ejemplo, decía Petro y acusaba al ministro de la financiarización, un término que no existe, María Jimena. Ese término no existe en ningún diccionario y lo dijo 2 veces, ¿no? Y lo dice con una contundencia que uno dice, pero ¿cuál es este término? No existe el término financiarización. Más loco. Y lo no, pero qué altura, o sea, con esta altura, ¿cómo podemos dar un debate de verdad? Paola, Y decir, una pregunta, yo quería para terminar porque se nos va a acabar este primer tiempo. ¿Por qué no se estructuró a través, por qué Findeter llega después? Hoy está Findeter para ese tipo digamos, de proyectos. ¿Por qué Findeter no entró ahí desde el comienzo? No,
Bueno, no, porque ya en ese momento se supo que ya la cosa había llegado a unos extremos en donde le tocó a fin de El papel de Carrasquilla es mucho más allá que eso. Pero no en un principio. En un principio era el señor Cristian Murle y otro grupo de personas que crean una empresa, que quieren traer recursos a Colombia, que finalmente es por eso... El papel de Carrasquilla fue mucho más allá que lo que quieren decir. Mire, María Jimena. Pero después de esta pausa... La pregunta es, a ver, yo quiero saber entonces, senador Robledo, Carrasquilla es la primera persona que se aproxima a los alcaldes y les dice, miren, les ofrece por primera vez ese producto, de verdad, eso es lo que es el punto de fondo que alguna vez... No hemos sabido de otro que se aproxime. Está probado que él se aproximó y no sabemos de otro. Volvemos después de esta pausa. No tiene importancia. Después de esta pausa, volvemos. No se vayan. Además.